Hola gambetero, gambetera, bienvenidos a este nuevo video. Hoy vamos a hablar acerca de un tema sumamente importante. Se trata sobre el dolor en los isquiotibiales o femorales después de jugar fútbol, también conocido como el famoso tirón. Este es un problema que a muchos jugadores nos ha pasado, y si a ti te está pasando te va a interesar bastante qué debes hacer. Vamos a conocer por qué sucede esto, qué es lo que debes hacer cuando te sucede esto y qué ejercicios debes aplicar para aliviar este dolor. Todo va a depender del nivel de dolor y el tipo de lesión. Pero como siempre, antes de seguir te pido que te suscribas a este canal, actives la campanita para que te llegue notificación de los videos que voy a subir, comparta y dejes tu like. Así que dicho eso, vamos a comenzar con este tema muy importante. Bueno, antes de indicarte el por qué sucede esto, quiero indicarte dónde es los isquiotibiales, porque muchos se están preguntando eso. Los isquiotibiales son aquí en esta parte de aquí abajo, estos dos músculos que tenemos aquí. Por eso sucede mucho a veces el famoso tirón que te digo, es el tirón que sabe doler, pero ese dolor sí es bien feo. Ahora sí, bueno, los motivos por qué te duele esto o por qué sucede esto cuando juegas fútbol son los siguientes. Cuando entras a jugar fútbol sin calentar, sin estirar, así que yo te recomiendo que vayas a calentar, vayas a estirar antes de jugar fútbol, es algo bien importante. Y además de eso te voy a dejar un videito por aquí para que aprendas cómo debes calentar y estirar antes de jugar fútbol. Y también otro de los motivos por lo que sucede eso es cuando haces movimientos exageradamente o muy bruscos al jugar fútbol, como por ejemplo estiramientos de pierna muy exagerados, y ahí sucede eso. También sucede cuando tienes sobrepeso. A veces tenemos sobrepeso y hacemos movimientos, por más leves que sean, puede suceder este tipo de tirones o dolor en los isquiotibiales. También sucede cuando hacemos sobrecarga o sobrepeso. A veces levantamos demasiada pesa, pero sí sucede cuando levantamos pesas, ¿no? También sucede cuando eres una persona muy sedentaria que no hace ejercicio y de repente comenzaste o de un día para otro hiciste un ejercicio como el jugar fútbol y sin calentar, sin estirar. Ahí te va a suceder este tipo de lesiones que te pueden causar, a lo menos este tipo de personas que hacen este tipo de ejercicios sin hacer ejercicio o ser una persona sedentaria, puede causarle un mayor daño. Entonces, porque el músculo es un músculo que está débil, delicado, que sin actividad y que le hagas de una es como que le estás forzando y puede romperse y hay un desgarro. Y con el desgarro ya es difícil. Ahora, vamos a hablar de qué debes hacer cuando te sucede esto. Primeramente, es recomendable saber cuál es la intensidad de dolor. Yo lo que te voy a indicar qué es lo que debes hacer solo es para el primer nivel, porque hay niveles, ¿no? Hay niveles, 3 niveles. El primer nivel es cuando simplemente te duele, puedes caminar, puedes correr y solo te duele cuando pateas. Te va a doler aquícito, ese es un desgarro leve. Y también puede ser que el primer día cuando te sucedió el desgarro te va a estar doliendo así, pero no es mayor cosa, o sea, vas a aguantar. El nivel 2 ya es cuando ya no puedes caminar y no puedes ni patear, puedes descansar tranquilamente, ya es un nivel 2 y ahí ya es un tirón más fuerte. El nivel 3 ya es un desgarro donde tú ya no puedes ni caminar, ahí ya necesitas ayuda para moverte, entonces ahí ya lo que debes hacer es visitar un médico. Lo que te voy a indicar es para nivel 1, que cuando solo sientes un pequeño dolor y al momento de patear te duele. Ahí lo que debes hacer es lo siguiente. Vas a aplicarte, primeramente el primer día que te sucedió esto, lo que debes hacer es ir a descansar a tu casa. Totalmente vas, descansas en tu casa, no haces ningún movimiento que sea brusco, fuerte, para que te vaya calmando el dolor. También debes aplicarte hielo, te aplicas hielo, sobre todo al momento después de salir con el dolor. O sea, te lesionaste en la cancha, ¿no sentiste? Aplícate hielo ahí. Aplícate bastante, te aplicas ahí una compresa de hielo y lo tienes ahí un buen tiempo. Y eso sí te digo, descansar. Y aparte de eso te recomiendo que si es posible te pongas una venda alrededor para que la pierna no se enfríe, porque si te entra frío te puede causar mayor dolor y ese dolor es más intenso y no te va a dejar jugar. Eso es lo que recomiendo al primer día que debes hacer. Después vienen los ejercicios que debes aplicar para ir calmando el dolor, para ir calma. A lo menos cuando tú eres un jugador que no eres profesional,
no tienes asistencia de nadie, no tienes doctores a tu lado, entonces ahí tú mismo debes aplicar. Ahí yo te recomiendo que pares de jugar siquiera si es de nivel 1, pares de jugar unos 3 semanas a un mes, porque si vuelves a jugar muy enseguida, te vuelve a suceder y hasta es posible que te llegue un nivel 2, un nivel 3, que ya es un desgarro. Ahorita vas a indicarte los ejercicios. Ahora sí, vamos a comenzar con los ejercicios de estiramiento. Estos son ejercicios de estiramiento que te van a ayudar a calmar este dolor. Así que te voy a recomendar que los hagas tal como te voy a indicar. Son 4 ejercicios sumamente fáciles. En este video voy a indicar solo ejercicios de estiramiento, como te dije, que te ayudan a aliviar el dolor. Pero en un próximo video yo te voy a indicar ejercicios para fortalecer los isquiotibiales y que puedas mejorar esta parte, la tengas mucho más fuerte para evitar este tipo de lesiones. Así que hoy solo voy a indicarte los de estiramiento que debes aplicar a diario hasta que te desaparezca el dolor. Vamos a comenzar con el primer ejercicio. El primer ejercicio lo que vamos a utilizar, yo voy a utilizar esta venda, ¿no? Tú puedes utilizar una correa, una toalla, ya dependerá de cómo te sientas bien. Yo voy a utilizar esta venda que es estirable. Lo que vas a hacer es lo siguiente: me voy a sentar en el suelo, nos vamos a acostar, mejor dicho. Me voy a acostar en el suelo, como puedes ver. Me acuesto ahí y vamos a coger y a levantar nuestra pierna que está mal, que tiene mal el isquiotibial o los isquiotibiales. Vamos a coger y le vamos a poner primeramente la venda, la toalla o la correa en la punta del pie. Listo. Una vez hecho eso, vamos a estirar hacia arriba. Estiramos, la pierna debe quedar recta. Nuestra pierna ahí. Y vamos a estirar nuestras manos, vamos a bajar ahí. Tratamos de que la punta del pie forzarle hacia arriba, o sea, hacerle así para arriba, tratando de que no se te salga la toalla. Entonces coges así y estiras. Y ahí vas a estirar y te vas a quedar durante 30 segundos o cuentas hasta 30. Y te vas a quedar ahí. Como te digo, 30 segundos o hasta 30. O cuentas 30. Y te quedas ahí. Debe estar completamente recta. No sé si se ve recta ahí, camarógrafo. Se ve bien. Ya. Listo. Entonces hacemos esto durante 30 o contando 30. Ese es el primer ejercicio que debes hacer todos los días. Te recomiendo que hagas esto para ayudar a calmar ese dolor. Ahora vamos a hacer el siguiente ejercicio, el ejercicio número 2 de estiramiento. Igualmente, así mismo, sentados, nos vamos a sentar, vamos a unir los pies, ahí, vamos a unir los pies, y vamos a coger y hacer lo siguiente: nos vamos a poner la espalda recta. Esto es importante, poner la espalda recta, aunque yo soy un poco jorobado, pero bueno, ahí vamos a hacer. Espalda recta, ponemos las palmas de nuestras manos en el suelo, y vamos a ir arrastrando nuestras palmas del suelo hasta llegar hasta los pies. Vamos a hacer de esta manera, así vamos a hacer, arrastrando pero con la espalda recta, y arrastramos. Ahí, vamos arrastrando, 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 arrastrando. Y ahí, hasta que sientas una pequeña, que se estira por aquí. También se van a estirar los muslos, los cuádriceps y también las pantorrillas. Entonces vas a hacer el estiramiento hasta ahí, hasta que llegues hasta las piernas. Si te toca más, te toca estirar más, hazlo. Entonces la cuestión es que te quedes ahí durante 30 segundos, te vas a quedar ahí. Trata de poner la espalda lo más recta que puedas y te quedas ahí 30 segundos. O cuentas hasta 30. Listo, estás ahí. Ese es el ejercicio número 2. Ahora vamos a hacer el ejercicio número 3. Recuerda estos ejercicios, aplicarlos a diario. El ejercicio 3 es el siguiente. Igualmente vamos a abrir nuestras piernas, vamos a abrirles totalmente, así de la siguiente forma. Ahí sentados, estiramos, abrimos bien las piernas. Y la pierna que te duela, por ejemplo, si me doliera la derecha, tuviera el tirón en el derecho, cojo y hago. Puedes hacerlo en las dos piernas, pero yo solo recomiendo que lo hagas en la pierna que te duele, ¿no? Y vas a hacer el estiramiento siguiente. Así, bien abiertas, tratas de abrir bien las piernas. Y te vas a tratar de tocarte con las manos la punta del pie. Ahí. Las dos manos con la punta. Vas a tocar las dos manos, la punta del pie. Y vas a comenzar a estirar la punta hacia atrás. Y vas a sentir un tirón aquí. También puedes poner la mano aquí en la rodilla para que esta rodilla no se flexione. Ahí de esta manera. Y evitamos que se flexione. Y hacemos
la punta del pie hacia atrás, hacemos, y vas a sentir una estiración acá atrás. Todos estos ejercicios recomiendo que hagas la estiración o estires de manera que no te duela esto. Si sientes dolor, trata de hacerlo un poquito menos. Por ejemplo, ahí estoy forzándole bastante, entonces yo debo bajarle la intensidad de hacer la punta para atrás, o sea, no debo hacerle mucha, sino poquito, ahí, listo. Si tú, como vas a estar con el tirón, te va a doler, ni medio le hagas para atrás, pero si todavía aguantas el dolor y sientes la estiración, bien, pero si sientes un dolor intenso como piquete, deja de hacerlo, mejor es solo tocarse la punta y ahí quedarse un rato, 30 segundos igual, o cuentas hasta 30, listo. Y comienzas ahí, te quedas un rato sosteniendo tu rodilla que no se flexione, listo. Ahora vamos al siguiente ejercicio y el último. El siguiente y el último ejercicio para mí es el más efectivo. Lo que vas a hacer es, te vas a parar, suponiendo que este fuera la lesión, el lesionado de esta pierna, vas a poner el talón, vas a poner en el suelo y vas a levantar un poco la punta y te vas a inclinar a coger. Primero te pones una mano en la rodilla, así como me ves. Miren que la mano izquierda está en la rodilla. Si te duele la pierna derecha, pone la mano izquierda en la rodilla. Si te dolería pone la mano derecha en la rodilla y coges con la izquierda. Así, como ejemplo, cojo la mano izquierda, me estiro hasta coger la punta del pie y hago el movimiento hacia atrás o hacia arriba, le muevo la punta del pie así. Ahí vas a sentir igualmente que se estira esta parte. Debes evitar que se estire mucho porque te puede doler bastante, así que hazlo suave suave. Con la repetición de los ejercicios diariamente vas a poder estirar más, vas a hacerle la punta más atrás y vas a estirarle más. Igualmente este ejercicio te recomiendo que te quedes solo 30 segundos o cuentes hasta 30 y vas a hacer lo mismo. Este ejercicio es sumamente efectivo porque aquí sí vas a sentir una estiración aquí, por más leve que le hagas así el pie. Entre más le hagas más atrás, más vas a sentir que se estira. Pero en este caso, como estás lesionado o tienes el tirón, no es recomendable hacerle mucho. Pues ahí nomás, le haces un rato, te quedas 30 y listo. Una vez hecho eso todos los días, vas a sentir una gran relajación en las piernas. Eso es todo sobre los ejercicios. Listo amigos, como pueden ver, este es un tema de los isquiotibiales muy importante que yo te recomiendo que evites este tipo de lesiones. ¿Cómo evitas? Estirando, calentando, fortaleciendo los isquiotibiales. Yo te recomiendo que en el próximo video que voy a hacer, vamos a hacer una serie de ejercicios para aliviar para mejorar y fortalecer esta parte de nuestro cuerpo, sobre todo el músculo que es un poco delicado si hacemos movimientos bruscos. Dicho eso, mis amigos gambeteros, gambeteras, espero que les haya servido este video. Recuerden que pueden compartir, suscribirse al canal y nos vemos hasta la próxima. Chao.